Antes de continuar, si no has visto la primera parte del resumen, te estaré dejando link en la descripción. Kim, después de lamentar mucho por descuidar a su hija, insiste en preguntar al malandro de dónde conseguiste el celular. Piensa que algo está tramando. El malhechor da una pequeña pista de un alcohólico. En eso se termina la escena y momentos después aparecen en un lugar donde hay personas con problemas de alcoholismo. Kim y su amigo muestran el celular y preguntan: ¿has visto este teléfono, verdad? ¿Lo vendiste a un grupo de malhechores por una botella de trago? El alcohólico menciona que sí y pregunta por qué están preguntando eso. Kim menciona que ese teléfono es de su hija, que fue robado, y lo amenaza con llamar a la policía. El alcohólico, muy asustado, menciona que no lo robó, tampoco lo tomó del suelo. En eso recuerda que una cierta tarde un tipo sospechoso salió de un carro y lo arrojó a la basura. En eso Kim, desesperado, pregunta cómo eran los malhechores y en qué placa de vehículo estaban circulando. El alcohólico, muy asustado, menciona que no recuerda mucho, solo que llegaron en un vehículo BMW blanco y una persona calvo bajó para tirar a la basura. Al no obtener mucha evidencia convincente para encontrar, se van del lugar. Pero el alcohólico pide algo de dinero por dar la información. Kim no piensa regalar ni un solo yen, pero su amigo muy amablemente regala unos 500 yenes. Mientras tanto, los de la banda llegan a la estación del barco para llevar el cuerpo de Minji. En eso se ve claramente cómo llevan el cuerpo hacia una máquina compresora. Uno de los malhechores ordena que llamen a un extraño llamado Munseo y a sus amigos también pide que traigan las herramientas para terminar con el trabajo que tienen. Uno de los jefes de la banda, muy sonriente, menciona a sus hombres: ahora que está en mis manos toda la evidencia de la muerte de Minji, podré manipular al presidente porque su hija Yeri está implicada en todo esto. En eso recuerda que el presidente y padre de Yeri realmente es un monstruo usando la piel de una persona. En el pasado lo había atacado de la peor forma posible y que vivió soñando toda su vida con vengarse algún día. En eso llega uno de los guardias de la estación del barco y pregunta qué están haciendo aquí sin permiso. Ellos no mencionan nada, solo quedan callados. Cuando insistía con la pregunta, uno de los malhechores ataca con su arma y lo extermina. Ellos mencionan que todo lo que están haciendo lo echarán culpa al presidente y no pasará nada con ellos. En eso mencionan que no pueden creer que la hija del presidente cayera en su trampa y que los jóvenes de estos tiempos son solo unos perdedores. En eso el jefe ordena a sus hombres que lleven al guardia a la máquina compresora para acabar con Minji. Momentos después, cuando lo dejan en la máquina compresora, una de las manos que parece ser de Minji comienza a mover. Mientras tanto, Kim y su amigo, muy apresurados, llegan al vehículo para seguir buscando a Minji. Cuando están en camino, Kim logra hackear todas las cámaras de los alrededores en la que estaba el alcohólico. En eso, cuando saca las grabaciones del lugar, logra ver el momento exacto donde llega un vehículo y baja un malandro para botar un paquete. Su amigo pide que escanee su rostro para identificar con reconocimiento facial. Cuando escanea, logran obtener toda la información y delitos que tiene dicho malandro. Kim también menciona que con el registro del vehículo podrán ser capaces de encontrar la ubicación exacta donde están, aunque este proceso dure más de lo normal. Kim comienza a escanear la ubicación, pero se tarda mucho en procesar. En eso, Kim, muy nervioso, pide a la máquina que se apresure con la información. Cuando estaba a punto de obtener la información, llega un vehículo que lo choca y se van volteando por varios metros. En eso el proceso termina y da información de que el vehículo está en mar este de Corea, a unos 9.2 kilómetros de distancia. Cuando miran al vehículo que lo atacó, se dan cuenta que es el director quien está detrás del Kim. En eso el director ordena que salgan del vehículo, ya que si no lo hacen disparará sin misericordia. Kim y su amigo planean cómo salir del vehículo. En eso su amigo menciona que lo distraerá al director para que pueda escapar. A él no le hará nada, ya que no ha hecho nada de malo. Al ver que solo salió el entrenador, el director pregunta a dónde carajo se fue Kim. El amigo de Kim no dijo nada, solo queda callado. Aparte, atrás del entrenador, el vehículo comenzó a explotar. Mientras tanto, Kim, por otro lado, a escondidas, se fue a toda prisa antes de que explote el vehículo. Como el vehículo explotó antes de lo esperado, Kim no tiene más opción que saltar del puente para escapar del lugar. El director lo reprime por ayudar a Kim y lo amenaza con disparar, mencionando que es solo un civil. El entrenador menciona que no es un civil cualquiera y sin miedo a nada comienza a atacar al director. Los ayudantes del entrenador llegan para ayudar, pero el entrenador, con su conocimiento de patada volador, lo manda volando al director. En eso el entrenador también baja del puente escapando de los policías. Por otro lado, Kim ya había llegado al mar este de Corea. En eso quedó viendo al vehículo que había visto en la cámara.
Al ver fijamente se dio cuenta que habían huellas que llevaban a un cierto lugar. Kim piensa que puede ser las huellas de su hija. Por otro lado, Minji, quien pensábamos que estaba muerta, estaba viva y pidiendo que saquen del lugar, ya que dicho lugar era una máquina compresora y estaba haciendo demasiado frío. Cuando Minji estaba sin poder salir del lugar, llega un señor. Minji piensa que es su padre, pero cuando lo mira fijamente se da cuenta que no es, por lo tanto trata de esconder. Cuando estaba tratando de llamar al presidente para manipular, se da cuenta que habían muchos pasos y piensa que no deberían haber esos pasos. En eso el guardia también había despertado y comienza a atacar al jefe de la banda, pero como el malandro era más fuerte, acaba con el guardia. Minji estaba viendo todo a escondidas y estaba muy asustado. El presidente mafioso llama y comienzan a platicar. En eso menciona que mi hija debe un favor y quiero que conversemos personalmente. El jefe de la banda, muy alterado, menciona que irá directamente al punto. En eso amenaza que tiene toda la información para hundir a él y a su hija Yeri por acabar con una de sus compañeras de colegio. Si no quieren que sepan, toda la nación deben llegar a un lugar. Él enviará la ubicación de donde están y pide que no lleguen ni con policía o peor con sus asistentes, sino solo el presidente con 2 billones en efectivo. Al último menciona que si incumples al menos con una de esas condiciones, soltarán toda la información a los medios de comunicación y toda la familia quedará en ruinas y su hija irá a la cárcel por un crimen. En eso llega Yeri y pregunta qué es lo que está pasando. Su padre, muy tranquilo, menciona que esto no es una gran cosa y pide que no se preocupe por nada. Cuando Yeri se va del lugar, menciona que ese personaje no sabe con quién está metiendo, ya que somos una familia muy poderosa. En eso pide a uno de sus hombres que organice unos 5 billones y un alicate para llevar. Cuando el jefe de la banda estaba pensativo en cómo amenazar cuando llegue el presidente, se percata que por detrás está observando Minji. Al darse cuenta de eso, trata de entrar lo más pronto posible para atrapar, pero Minji cierra la puerta. El malhechor ordena que abra la puerta, pero Minji, muy asustado, no hace caso. Cuando no puede abrir, llama a sus hombres para que ayuden, pero por otro lado, cuando estaba sonando la llamada, llega Kim muy alterado. En eso recuerda el rostro del malandro, quien estaba en las grabaciones. Cuando se levantan los malhechores, pregunta quién rayos eres y Kim solo muestra el celular de su hija. Por otro lado, el jefe de la banda llama a otros de sus grupos para saber dónde estaban. Cuando contestan, menciona que están llegando. En eso se ve que un extraño también está llegando con ellos para algún propósito. Cuando preguntan a dónde tiene que ir, el jefe ordena que vayan a ver a otro de sus compañeros, ya que no contestan la llamada. Mientras tanto, los otros malhechores al que está tratando de llamar están siendo atacados. Uno de ellos se escapa, pero Kim lo persigue por detrás. Cuando llegan lo más alto, el malandro, sin pensar 2 veces, se salta del lugar. El malandro trata de sujetar, pero como estaba muy pesado, baja directamente al piso y se acaba con su vida. Cuando ven que sus compañeros fueron atacados, uno de los hombres de la banda llama al jefe y creen que fueron atacados por alguien. El jefe, al saber eso, ordena que busquen a sus compañeros para saber qué es lo que estaba pasando. Por otro lado, cuando un malhechor trataba de escapar, llega Kim y ordena que abra la puerta del vehículo. El malhechor menciona que ni loco abrirá la puerta y reta a Kim para que intente abrir la puerta. Al escuchar eso, Kim con una de sus herramientas abre fácilmente la puerta y el malandro queda totalmente asombrado por dicho acontecimiento. Cuando Kim, muy alterado, trataba de atrapar el malandro, menciona que la dueña del celular está en la bodega del congelador. Además menciona que la están conservando en el congelador para después manipular con el padre de Yeri. Al escuchar que la están congelando, Kim, muy enojado, lo ataca sin piedad. Justo en eso llegan otros de los malhechores y comienza a atacar, pero Kim, con su conocimiento militar, gana fácilmente. En eso uno de los malhechores trata de escapar en un vehículo pesado. Kim, al darse cuenta de eso, se va corriendo con gran velocidad y da una gran patada. Al recibir esa patada, el malandro no puede ver nada y se van directo al océano. Cuando sacó del océano al malhechor, Kim solo pregunta dónde está el congelador en la que está su hija. Por otro lado, el jefe de la banda insistía que abra la puerta, pero Minji no hacía caso para nada. En eso el malandro, después de pensar mucho, comienza a mencionar y mentir que si abre la puerta llegarán a un acuerdo y los dejará ir con su padre. Por otro lado, el presidente está a punto de llegar al lugar del encuentro con el jefe de la banda. En eso, con varios vehículos, coordinan todo para llegar. El presidente menciona que trajo a un director de planificación para este asunto, ya que él es un hombre muy poderoso y estratégico que está a nivel de un rufiano, un gángster del vecindario, y sería capaz de controlar todo de acuerdo como esté la situación. Mientras el jefe de la banda trata de convencer una y otra forma para convencer que abra la puerta, en eso el malhechor menciona que no tiene nada contra ella y que se sale del lugar. Juntos hundirán al presidente y a su hija Yeri. Minji, muy asustada, menciona que todo lo que estás diciendo es mentira y si abro la puerta terminarás conmigo como lo hiciste con el guardia.
En eso llega uno de sus hombres muy maltratado y atrás estaba Kim. El jefe muy asombrado pregunta qué pasó, él solo reclama por hacer planificaciones a sus espaldas. Al escuchar eso el malandro lo ataca sin piedad. En eso cuando mira a Kim el malhechor piensa que fue mandado por el presidente para acabar con él, pero cuando Kim se acerca pregunta dónde está Minji. Cuando no contestaba la pregunta Kim estaba a punto de atacar pero llega el hombre misterioso que estaban trayendo hace rato para atacar. En eso Kim con sus tácticas entrenamientos trata de atacar y ganar pero ese hombre lo ataca de igual a igual, mientras el presidente y sus hombres miran en un GPS y se dan cuenta que están a punto de llegar. El presidente ordena que llegue en 20 minutos pero el conductor menciona que está lloviendo mucho y que está muy resbaloso el camino. Al escuchar eso el presidente se enoja y ordena que llegue en 15 minutos. Por otro lado Kim se da cuenta que no podrá ganar fácilmente y saca su terno para pelear. En eso aquel hombre misterioso menciona que tú eres el presidente a quien debo atacar. Al escuchar eso el jefe de la banda menciona que él no es el presidente pero igualmente ordena que ataque mencionando que ese tipo acosó a tu padre. Ken trata de atacar pero el misterioso lo esquivó con gran facilidad. En eso sale un recuerdo de aquel muchacho con el jefe de la banda. En eso se aprecia que el jefe de la banda al darse cuenta que era muy bueno en las peleas sacó de un lugar de la perdición. Uno de los que estaban encargados de ese lugar menciona que él no tiene identidad peor familiar así que si extermina a alguna persona incluso la policía no podrá encontrar. El malandro pregunta cómo podrá controlar a lo que responde que todavía aún es un niño solo tiene que decir que él es su padre y él hará todo lo que ordenen. Cuando sacó del lugar el jefe de la banda puso a prueba mandando a exterminar a sus enemigos y momentos después él había hecho tal como ordenó. El jefe al darse cuenta que está haciendo todo lo que está pidiendo queda muy contento, también se da cuenta que desde ahora en adelante él será su muchacho para acabar con todos los que interpongan en su camino. Mientras tanto Minji que estaba en la máquina compresora con mucho frío recuerda cómo su padre trató de ayudar, pero no pudo con el presidente corrupto ya que se decía algo ellos llamaban al dueño de la empresa para que despidiera. Minji lo había reprimido de la peor forma por no ayudar al recordar eso piensa que fue muy duro con su padre y menciona que eres mi orgullo ante todo, cuando mira a sus alrededores comienza a planificar para salir del lugar. Mientras tanto el jefe de la banda piensa que tan lejos se fueron peleando Kim y su muchacho, se da cuenta que la máquina compresora está media abierta por lo que con mucho cuidado entra para ver dónde estaba Minji. Cuando entra menciona que no intente hacer ninguna jugada inteligente ya que él no perdonará por eso. Por otro lado Kim muy cansado de la pelea intentaba escapar del lugar para ir por Minji, pero eso no era posible ya que aquel muchacho ya estaba atrás de él para atacar. Kim al ver que va a atacar otra vez intenta dar un gran golpe, al parecer eso funciona aquel muchacho queda algo lastimado trata de levantar pero no puede. Kim intenta acabar con el muchacho pero al mirar fijamente se da cuenta que puede tener la misma edad de su hija por lo que perdona y se va del lugar, cuando se va menciona que ahora iré a salvar a mi familia. Al escuchar eso aquel muchacho queda sorprendido mencionando la palabra familia. Mientras el jefe de la banda seguía viendo cuidadosamente dentro de la máquina compresora mencionando que no sé qué tratas de hacer pero no funcionará conmigo. En eso mira el cuerpo cubierto con sábana piensa que es Minji por lo que comienza a atacar, pero Minji había tendido una trampa y ella estaba detrás de él. Cuando se da cuenta que estaba por detrás da un buen palazo al jefe de la banda. Momentos después cuando Kim llega a la máquina compresora se da cuenta que los dos que estaban ahí fueron atacados por alguien él piensa que pelearon entre ellos. Kim trata de levantar al jefe con unas cachetadas pero este no reacciona por nada del mundo. Cuando no sabía qué hacer mira a sus alrededores y se da cuenta que su hija dejó un mensaje mencionando padre lo siento mucho tengo miedo. Al mirar eso con algo de pánico se da cuenta que su hija realmente está viva y no es como lo está pensando. En eso recuerda de cómo con todos los que se enfrentaba preguntaban siempre por el presidente y piensa que ese es el enemigo que están esperando. Pero Kim menciona no importa eso por el momento ahora la prioridad es encontrar a Minji y se va del lugar con la esperanza de encontrar pronto pensando que no debe estar tan lejos de aquel lugar. El jefe de la banda se despierta y se da cuenta que Minji ya no está en el lugar, cuando estaba pensativo en qué mismo hacer, uno de sus hombres llega y deja encerrado al jefe de la banda. En eso menciona que ese castigo es por traicionar, el malvado trata de convencer mencionando que pronto llegará el presidente y no perdonará a nadie incluso él será aniquilado por estar junto a él. Cuando se da cuenta que abrió la puerta sale muy feliz pensando que pudo convencer, pero justo antes de salir se da cuenta que el malhechor que tenía encerrado ya fue atacado por los hombres del presidente. Cuando entran a fuerzas el presidente y sus hombres ordenan que abra la boca al malandro.
Mientras tanto, Kim corre por varios lugares gritando desesperadamente por su hija. Como estaba lloviendo mucho, piensa que no escuchará sus gritos. Cuando estaba corriendo encima de los contenedores, se da cuenta que Minji está logrando llegar a lo largo de una carretera.